Señoras y señores, un buen día a todos. Esta mañana muy maravillosa, muy especial por cierto, porque Dios nos da la felicidad de poder despertar. Y gracias al Creador y a la mano poderosa de nuestro Dios por el don de la vida. Estuvimos hablando ayer sobre la esperanza en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a continuar la segunda parte. Claro que sí, hay esperanza como hablamos en el Viejo Testamento. La Biblia, medianamente 31.500 versículos, está lleno de esperanza, lleno de testimonios de héroes, hombres, mujeres que lucharon fuertemente con la esperanza de ser un vencedor. Hoy quiero citar capaz que uno o dos solo del Viejo Testamento, personas que tuvieron con mucha esperanza y confiaron en Dios. Pero antes de entrar en el tema, les invito para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de amor y misericordia, estamos en su presencia en esta mañana maravillosa para elevar la segunda parte de lo que se refiere a la esperanza en nuestro Dios Salvador y nuestro Dios Redentor que está en sus santas escrituras. Nosotros hablamos del Nuevo Testamento, hablamos del Viejo Testamento donde está mi Dios, las profecías, Moisés, todo eso, pero la esperanza en Cristo sabemos que es una sola. La esperanza de salvación para el ser humano y el resultado es una sola. Por eso le damos las gracias y pedimos su compañía en este momento. Que sea la voz de su espíritu, no sea voz de hombre, no sea preparaciones humanas, pero que sea su espíritu dando la continuidad en este tema tan importante que es la esperanza de la salvación eterna que usted tiene para el alma humana. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestras faltas que son múltiples, Señor, y acompaña que sus santos ángeles estén en este momento rodeándonos. Amén. Amén. Mis queridos, como ya dije, voy a hablar del pasado, capaz de una o dos esperanzas. Vemos allá en Segunda Reyes, capítulo 4, aquella familia que la señora perdió el esposo, que quiero traer de vuelta. Ya creo que tengo 2 programas grabados con ese tema, 2 o 3, y quiero traer de vuelta otros temas más sobre esa familia. Y perdió el esposo. ¿Y qué pasó? Ella fue al profeta. Y el profeta, como fue comentado ayer, era un hombre que estaba preparado. Un hombre que aceptó la invitación del Espíritu Santo por mano de Elías y estaba preparado. Profeta Eliseo. Y al estar preparado, él no oró por ella. Solo el Espíritu de Dios por los labios del profeta pregunta: ¿qué te puedo hacer? Parafraseando el tema. ¿Qué tienes tú? Y ella dijo: tu sierva tiene solo una botella de aceite. ¿Y por qué ese relato? Porque los acreedores de la cuenta querían llevar a sus hijos como siervo, como criado, como era en aquellos tiempos, la ley que imperaba. Si moría el padre de familia, sacaban lo que tenía de la viuda para cobrarse la deuda. Bueno, entonces ahí sabemos esta historia de la multiplicación del aceite. Pero ¿qué quiero fundamentar en ese milagro de Dios? La esperanza firme en la palabra del profeta, porque era un hombre de Dios que le daba esta dica, podemos decir así, le daba esta receta, le daba esta fórmula, le ordenaba hacer tal cosa. Y ella sabía que era la voz divina. Entonces fue, sin mediar pensamiento, hizo lo que el profeta mandó. Y así salió del cuadro que estaba pasando. Y
Entonces, mis queridos, ¿qué podemos ver? ¿Qué sacamos de esta historia? Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Romanos, versículo 4. Lo que se escribió antes fue para aprender y tener esperanza. El apóstol Pablo aconsejaba a tener esperanza, lo que se fundamentó en el pasado, porque fue escrito por el Espíritu de Dios, ordenado por el Espíritu de Dios. Y él sabía que el mismo Espíritu que operó en estos profetas era el mismo Espíritu que Dios le dio a él para hacer cumplir su ministerio, lo cual él cumplió al pie de la letra. Entonces, ¿qué tenemos que hablar hoy? De esta bendita esperanza, de ese fundamento en Cristo que operó en todas las edades, en todos los tiempos. Ese Dios fue verdadero, en todos los tiempos. Y vos me podés decir, otro que está escuchando hoy, que no escuchó el mensaje de ayer, que no sabe nada de lo que ya hablé ayer, puede decir, pero ¿y el mundo cómo está? ¿Dónde está Dios? El mundo que se muere, que sé yo, que sé cuánto. Lo que pasa que Adán en el jardín entregó su soberanía a Satanás. Por la misericordia de Dios viene el Creador de los cielos y la tierra y le mata 2 corderos. Podemos ver que 2 corderos mató para vestir a Adán. Volvió a vestir a Adán. Pero Adán recuperó. Él tenía las vestiduras celestial de Dios, pero ahí tuvo unas vestiduras carnal, terrenal, porque se tapó con hoja de higuera, peor que peor. Dios le dio mejor que las hojas de higuera, pero su soberanía no fue devuelto. Su soberanía quedó en manos de Satanás. Y por eso San Juan en sus cartas dice que el mundo está bajo la dirección, bajo la ley, bajo la opresión del maligno. Solo sale de la opresión del maligno aquel que cree en la voz divina de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo y la persona de Cristo, la esperanza de una transformación, de una vida mejor. Entonces eso, mi querido, es lo que estamos fundamentando hoy. La continuidad de lo que fue la esperanza que ya hablamos ayer. Hoy vamos a hacer la segunda parte. Y el estudio bíblico más extenso sobre la esperanza ofrece varios aspectos adicionales. La esperanza bíblica está anclada en Dios. No hay otro lugar en que podemos anclar la esperanza. No hay. Es en Dios. En nosotros mismos. No en nosotros mismos. Porque nosotros podemos. Ay, barbaridad. No, nada que ver. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Eso está allá en el Salmo 42:11. Vos podés revisar 2 Corintios 1:19 y 1 Timoteo 6:17. Está todo eso. Las 3 personas de la deidad son la fuente de esperanza. Dios el Padre nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. El Dios eterno, por su gracia, nos dio esta bendita esperanza. Glorias al Dios de los cielos, nos hizo entender. Y también nos aclara el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:16. Se puede ver también en 1 Timoteo 4:10, Tito 1:2. Cristo Jesús en su evangelio de gracia son nuestras esperanzas. En Cristo Jesús y su evangelio de gracia nos proporciona esperanza de una vida, esperanza de salud, esperanza de salvación y esperanza de ser guardado. Esa esperanza en Cristo, cuando nosotros anclamos nuestra vida espiritual en Cristo, nos proporciona consuelo, cuidado y fortaleza y escudo, porque estamos libres de los astillazos del diablo, según el Salmo 91. En la vida de los creyentes, Romanos 5 y 15:13 está ese tema. Vamos a leer Romanos 5:5. Tengo fácil aquí la Biblia. Vamos a leer.
Romanos 5:5. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo nos fue dado. No es por cualquier cosa. No leímos de libros, no leímos de nadie. Leímos de nuestro Dios. ¿A dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? En Dios. Porque fue derramado en nuestros corazones esta esperanza por el Espíritu Santo. Ahí está la clave del tema, la clave del fundamento. Eso es lo importante, la clave del fundamento. Sin Dios no hay esperanza en la vida, claro que no. No hay pacto y por lo tanto estamos alejados de Dios. Y el hombre alejado de Dios no tiene fuerza en el espíritu, no tiene fuerza en el alma, no tiene nada en sí que te pueda llevar a un fundamento de esperanza. Tú puedes estar desilusionado, tú puedes estar atribulado, puedes estar con 50,000 cosas en tu cabeza. Bueno, va a ver un amigo, una amiga, dice, no, tiene que ir al psicólogo, tiene que ir al psiquiatra, y ellos te van a ayudar. Claro que sí, un buen profesional te ayuda, claro que sí. Eso no se discute. Pero ¿qué pasa? Ese buen profesional trabaja solo en tu mente. Él no baja de tu mente para abajo. ¿Quién trabaja en toda tu mente, tu cuerpo y todo tu corazón, alma y espíritu, como dice el apóstol Pablo? Cuerpo, alma y espíritu, en nuestro Salvador Jesucristo. Porque San Pablo tiene un versículo que él dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando el hombre, la mujer atribulado en esta circunstancia que tiene que estar tomando o entregándose a determinados profesionales de este mundo para aliviar su alma, él puede tener una calma. Claro que sí, yo no niego y ni hablo contra de los profesionales. Pero la vida espiritual del humano, ese tipo de cosas es como tomar una vallaspirina para un dolor de cabeza. O tomar una vallaspirina, un calmante y enseguida pasa, macanudo. Pero vos no fuiste a la raíz del tema, mi hermano. No fuiste a la raíz del tema, mi amigo. Vos tenés que ir a la raíz de donde te originó ese dolor de cabeza. Y allá combatir. Ahí tiene que ver. Y eso es lo que te hablo de Cristo. Cristo va a la raíz del tema. Cuando tú te entregas, cuando yo me entrego a Dios como me entregué. Y ahí sí yo soy una nueva criatura. Ahí sí, la gracia de Cristo, el Espíritu de Dios trabajando en mi corazón. Mi flujo sanguíneo trabaja normal. Porque el que me crió está dominando mi naturaleza humana. Mi naturaleza humana está dominado por la gracia, por el poder divino de mi Dios. Ahí está el secreto del tema. Capaz que yo tenga que levantar de la cama y salir temprano, buscar a dónde voy a conseguir un pan, conseguir un trabajo. Pero al salir en la calle, mi Dios ya tiene un trabajo para mí. Capaz que ni yo salga en la calle y venga alguien a buscarme, como a mí me pasó. Yo digo con conocimiento de causa en todos mis testimonios cuando hablo de mí. Yo no, lo que cuento, lo que digo, no fue porque leí en un libro a más de la Biblia. Yo fui marcado con fuego mi vida. Mi vida fue marcado con fuego. Las veces que caí, las veces que Dios me levantó, las veces que esperé en Dios y Él prometió darme victoria y me dio la victoria. Entonces por eso yo hablo de esta manera. Y con esa fuerza de voluntad que me da el Espíritu de Dios para animarte. Levanta tu ánimo hoy. En Cristo hay vida. En Cristo hay solución. En Cristo hay esperanza. Vamos a seguir hablando de esa esperanza bendita que tenemos en Cristo nuestro Salvador. Que es muy interesante cuando nosotros hacemos eso. Pero en Cristo todos tenemos las mismas esperanzas que Dios dio a Israel mediante el Evangelio. Claro que sí. Efesios 6, Colosenses 1:23. El apóstol Pedro nos dice que Dios es nuestro Padre, en quien nos dio una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo,
que resucitó, fue primicia que resucitó de los muertos. Eso está en 1 Pedro 1:3. El contenido de la esperanza bíblica es la promesa divina de salvarnos del pecado. Eso es el contenido de la esperanza bíblica. Dios, por medio de su palabra, nos manda este mensaje para que sea estudiado, para que sea reverenciado, que nuestra alma se alimente y descubra lo que muchas veces parece ser secreto, que no es, porque la interpretación bíblica no es de interpretación privada, dice el apóstol Pedro, para que tú y yo crezcamos en la gracia que solo en él podemos encontrar. Eso es el contenido de la esperanza bíblica. En la divina promesa de salvarnos del pecado y de la muerte y el sufrimiento por medio de Jesucristo. Mateo cita Isaías para describir a Jesús como esperanza de las naciones. Eso está en Isaías 42, 1 al 4. Vamos a ver ese, mis queridos. Es muy interesante. Isaías 42, 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, y no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperanza en su ley. ¿Cuál es la ley de Jehová que tenemos hoy? La ley de la libertad en Cristo. Hoy no estamos, como muchos entienden, que estamos bajo la ley de Moisés, a donde la ley que no estamos era la que era diente por diente, pero la ley de los 10 mandamientos tenemos que guardar, mis queridos. La ley de Cristo, del amor, el respeto, la humildad, considerar a nuestro hermano como nuestro superior, como dice el apóstol Pablo. Por favor, eso tenemos que respetar. Entonces, eso es muy importante. La moral cristiana. ¿Por qué hay muchos que están fracasando? Por falta de la moral cristiana. ¿Y cómo conseguir? ¿Cómo tener la moral cristiana? Es por medio de la lectura, como ya digo siempre, la lectura de las Santas Escrituras, la oración y pedir a Dios dominio propio para ser, como dice la escalera de Pedro, que yo presenté en el tema de ayer. Añadí vuestra fe, dominio propio, parafraseando el tema. El cristiano sin dominio propio no tiene moral cristiana. No, eso, que él diga que tenga, yo bíblicamente te digo que no. Entonces, tenemos que entrar en las Santas Escrituras con oración, y ahí vamos a ver los que nos falta, porque ahí nosotros empezamos a mirarnos en un gran espejo. La Biblia es un gran espejo, mi hermano, mi amigo que me está escuchando. Capaz un hermano católico me está escuchando por primera vez. La Biblia es un gran espejo, y ahí vos te mirás cómo está tu pelo, cómo está tu bigote, tu barba, si es un hombre, si es una dama, cómo está su ropa, cómo está para salir, si tiene que salir a la calle, si tiene que ir a una reunión, lo que fuera. La Biblia te muestra lo que tú tienes que ser en el día de hoy. Porque si Jesús viene, tú tienes que estar preparado, mi hermano. Tenemos que estar preparados. No vamos a pensar que de la manera que estamos, mirando libertinaje de la televisión, mirando ciertos libertinajes de deportes, los que nos gustan, en fin, dando rienda suelta a determinados vocabularios, porque el mundo, porque mis amigos, todo eso está en este tema, dando rienda a ese tema. No, para la mano, tenemos que cortar con eso. Dice Jesús que nuestras palabras, allá en el capítulo 7 de San Mateo, dice que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal.
Las palabras sazonadas con sal vienen dirigidas por el Espíritu Santo y no tiene ningún vocabulario verde de por medio. Todos los vocabularios verdes, por más sano que tú pienses que es, procede de Satanás. Procede de la librería satánica que todavía está guardada en algún compartimento de tu corazón. Acordate que yo tengo temas que hablo de la librería satánica en nuestros corazones y de la biblioteca satánica. Y hablo de la privacidad del alma, la privacidad del espíritu y de nuestros corazones. Hay temas que yo hablo de ese tema. Y eso vos no podés permitir que Satanás mine esas privacidades. Porque cuando él mina, él esconde algo. Y de repente aflora. Porque un amigo atiró el verde, como decía mi padre, para cosechar maduro y vos largaste. También vos no querés quedar atrás. Y vos no tenés que compartir estas determinadas conversaciones, porque ahí deja de ser nuestras palabras cuando entramos en ese tren de estas conversaciones. Nuestras palabras deja de ser sazonadas con sal. ¿Por qué nuestras oraciones muchas veces no tienen sentido espiritual, no tienen respuesta? Vamos a examinar nuestras vidas. Capaz que nuestras palabras, alguna cosa hablamos de determinadas cosas, murmuramos, pensamos, en fin, cosa que no agradó a Dios. No fue un tema pecaminoso, pero no agradó a Dios. Dice que nuestras ropas tienen que ser sin mancha y sin arruga. Imagínense una ropa blanca, lavado por la mano de una buena lavandera. Esa ropa sale blanca, blanca, blanca. Pero si ella no está planchada, tiene arruga. Y el Apocalipsis dice, y San Juan también habla, sin mancha y sin arruga. Fíjese, así tiene que estar la vida del cristiano que quiere morar con Jesús. Por eso yo oro todos los días pidiendo una perfección espiritual en mi vida, para que yo pueda estar en el lugar que estoy, para que yo pueda hacer lo que estoy haciendo. Porque entonces yo estando en este lugar que estoy y haciendo lo que estoy haciendo, yo soy de provecho para el que me está escuchando del otro lado, el que me va a escuchar en otros días, en otros horarios. Y soy de provecho para mí mismo, porque estoy aprendiendo palabras, frases, vocabulario que me da el Espíritu de Dios que yo no sabía. Yo no soy un intelectual, no te equivoques conmigo. Yo no soy un intelectual. Ni siquiera el español manejo bien, como me puede escuchar. Pero por la gracia de Cristo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la transformación de todo aquel que cree, dice el apóstol Pablo, parafraseando el versículo. Entonces eso es el fundamento del ser humano que busca de tener esperanza en Dios. La esperanza es un don que Dios da, vamos a decir, la esperanza de Dios es una fuerza espiritual que te da por medio de la fe. La fe dice que es don de Dios. Y ahí es donde se ancla la esperanza. La fe pura se ancla con la esperanza y la esperanza se fundamenta en Cristo. Y fundamentado en Cristo nosotros estamos en contacto con su palabra, porque su palabra nos está corrigiendo todos los días. Aquí dice Jesús, vamos a seguir con el tema. Jesús dice que Abraham esperaba ver el día del Mesías. Juan 8:56 da ese tema. Esa es la esperanza de la justificación por la fe. Gálatas 5:5. La esperanza que proviene de Dios ya es válida para nuestra vida actual. Nuestra esperanza está puesta en la salvación mediante el sacrificio de Jesús. Mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. En esta vida, esta esperanza nos brinda muchos beneficios espirituales, como la relación con Dios y paz, optimismo, etc. La esperanza de la gracia de Dios, Romanos 5:2, es la justificación de los pecadores por la gracia mediante la fe, por la cual Dios nos da paz en Jesucristo. Romanos 5:2 y 3. Esta esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como ya fue dicho. ¿Por quién fue derramado?
Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado desde el cielo en Pentecostés y está sobre la faz de la tierra trabajando para que la gente entienda, para redimir de juicio, de pecado y de juicio, dice San Juan. Y dando a entender lo que a nosotros nos es difícil, no podemos saber por nosotros mismos, porque no es dado al hombre saber de Dios, sino es por la misericordia divina, por una verdadera conversión. Entonces vamos por parte. Aquí dice, por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Entonces, esta esperanza no es falsa, más bien esta esperanza se basa en la acción concreta de Dios. Es decir, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. Romanos 5:6. Así Jesús demostró su amor por nosotros. Romanos 5:8. Y nos salvó de nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió con Dios. Vamos a leer Romanos 5:9 al 11. Vamos a ver ese tema que es muy interesante. Romanos 5:9 al 11. Vamos, ¿qué dice aquí sobre ese tema? Es muy interesante. A mí me gusta eso. 5:9 al 11. Pues mucho más estando justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Imagínese usted, por este gran amigo Jesucristo que derramó su sangre en la cruz, vamos a valorar ese trabajo, ese sacrificio, porque Él vino para darte la esperanza de salvación. Aunque estés pisando en una brasa, pisando la punta de una espina, pero tú tienes esperanza en Cristo, tú tienes esperanza en Dios. Y si tú crees en las promesas de Cristo, las promesas de ese Dios verdadero que te estoy comentando hoy, aunque pise una brasa, tu pie no se va a quemar, aunque pise la punta de una espina no se va a hincar, aunque pise un vidrio no te va a cortar, porque tú estás en la esperanza divina. Pise lo que pise, agarre lo que agarre, toque lo que toque, no te va a herir, no te va a maltratar, porque tú estás anclado en la esperanza, en la roca de nuestra salvación. Y también tenemos la esperanza en el primer advenimiento de Cristo y su sacrificio en la cruz. No son el final de la historia de la redención. El apóstol Pablo nos dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de la conmiseración de todos los hombres. Está en 1 Corintios 15:19. Por esta razón, nuestra esperanza está anclada. Nuestra esperanza está anclada en el Señor Jesucristo, que fue resucitado y que nos resucitará para una vida eterna y gloriosa. Eso está en Colosenses 1:5-27 y Tito 1:2-3-7 y Hebreos 10:23. Mis queridos, eso es el fundamento de la esperanza en nuestro Dios. Pablo declara que fue perseguido por la esperanza de la resurrección. Eso está en Hechos 23:6-24-15. La resurrección no fue una invención de Pablo, sino la misma esperanza que Dios dio a los padres de Israel. Hechos 26:6 y 28:20. Según Pablo, Abraham llegó a ser el padre de muchas naciones, porque contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Romanos 4:18.
confiando en el Dios que da la vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existiera. Romanos 4:17. Esa es la esperanza, mis hermanos, la cual estamos hablando. Esa es la esperanza que nosotros predicamos, capaz con falta de un verdadero español, con falta de un vocabulario correcto, pero el Espíritu de Dios me impulsa y me da esta fuerza, y en tu oído vas a llegar el mensaje en tu corazón divinamente como Dios quiere que tú escuches. Eso es mi esperanza, ese es mi fundamento en el Dios que me dio, extendió sus manos y me lavó con su sangre y me envolvió con su manto, y esa es mi esperanza de una vida eterna, de una resurrección con Cristo. Si llega mi cuerpo antes de la venida de Jesús, descansar en la tierra fría, mi esperanza es de escuchar la voz de los santos ángeles y las trompetas y ser resucitado glorioso para la vida eterna. Y eso yo te animo a ser mi compañero. Te animo, te invito a ser mi compañero. Voy a ponerle que está allá en otra nación, en otro continente, escuchando ese mensaje, en otra ciudad. Voy a poder acompañarme por medio de las oraciones. Que Dios nos dé fuerza para orar. Dios nos dé fuerza para pregonar lo que estamos pregonando. Que Dios nos dé ánimo de entregar nuestras vidas y someter bajo la mano poderosa de Dios para que Él nos exalce cuando sea tiempo. Porque así dice el apóstol Pablo. Para también poder decir, como yo vengo repitiendo mucho, de corazón puro, limpio delante de Dios, como dijo el santo apóstol Pablo: no vivo más yo, Cristo vive en mí, no vivo más yo. Eso es lo que tú tienes que decir, mi hermano. Eso es lo que tú tienes que decir, mi amigo. Hermano de cualquier índole religioso, menos que sea brujo, y si es un brujo que me está escuchando, deja tu brujería y entrega tu vida a Cristo. Conviértete de tus mal caminos y te va a alumbrar. El Rey de Gloria va a alumbrar tus pasos y va a alumbrar tu alma y va a declararte como hijo eterno de Dios. Así también te digo, no porque tú seas un brujo que no puede escuchar ese mensaje. Escucha el mensaje de salvación, que es para libertarte de las ataduras de Satanás. En el nombre de Jesús, yo te digo, bendiciones, mis queridos, en el día de hoy. Bendiciones en esta mañana preciosa, en esta mañana gloriosa, que Dios nos da esta oportunidad de estar enfrente de un micrófono hablando de las verdades divinas, hablando de la esperanza que tenemos de una vida eterna. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los ampare y llene de sabiduría, y unja vuestros ojos con el colirio del cielo y sea abierto el ojo de vuestros entendimientos. Oremos para cerrar el tema. Padre nuestro que estás en los cielos, hablé lo que usted me dio, hablé su palabra. Dios Todopoderoso, escribe en la tabla de los corazones, como yo le pido siempre, para que ellos no pierdan el rumbo de esta bendita esperanza. Perdona nuestras faltas, Señor, en su presencia, y que podamos caminar como te le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Danos esa perfección, Jesús. Padre eterno, humildemente mi pedido, en el santo nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.